Buenos días. En esta mañana vamos a abordar un tema sumamente interesante, hermoso por su contenido. José interpretando el sueño de Faraón que hemos leído con detalle, pero este relato nos va a hablar de, o nos va a mostrar a José y el carácter de siervo de Dios que posee, y nos va a mostrar rasgos de un hombre que ha sido forjado en Dios y que los va a demostrar en su vida, en su actuar, en su desenvolverse. Ya conocemos un poco la historia de José. José es hijo, el primogénito, hijo de Jacob y Raquel. Es el menor prácticamente de todos los hermanos. Y José era un jovencito muy particular, con rasgos que lo diferenciaban de sus hermanos. Y sus hermanos, por diferentes motivos que ya hemos comentado, terminan vendiendo a José a un grupo de nómadas, y estos lo llevan y lo venden en Egipto, y bueno, luego está a cargo de la casa de Potifar. La mujer de Potifar lo seduce y él huye, cuidando su integridad y su santidad delante de Dios, y luego es echado a la cárcel. Y dentro de todo este contexto, José está en la cárcel y el faraón tiene un sueño. Pero fíjense ustedes que José ha vivido circunstancias adversas desde los 15, 16 años. Y José está siendo forjado de muchas formas en su vida. Su carácter, su paciencia, su fe en Dios. Y llega este momento crucial cuando José tiene ya 30 años. Miren, han pasado prácticamente 15 años que José ha pasado dificultades una tras otra, pero su fe no ha menguado, se ha mantenido firme. Y llega este momento trascendente en la vida de José, porque Faraón tiene dos sueños, y en estas circunstancias aparece José en escena nuevamente. Veamos a continuación qué nos enseña este relato de la Biblia y qué rasgos nos muestra José de su carácter, habiendo sido forjado en la dificultad, y qué nos da a conocer José a nosotros hoy, 2023. En primer lugar, debemos saber y decir que José es consciente de Dios en su vida. José es plenamente consciente de la presencia de Dios en su vida. Ustedes verán ahí, ya hemos leído el relato, que José es traído a Faraón. Y en el verso 15 se encuentra José con Faraón. Dice, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Es interesante lo que dice Faraón. El testimonio que José da a lo largo de su corta vida hace que esta vida de José no pase desapercibida. Y por esa razón, por el testimonio de la vida de José, que es un testimonio contundente y que no va a pasar desapercibido, es que llega a la presencia de Faraón. Y siendo recomendado nada menos que por el copero del rey, que tiempo atrás tuvo un encuentro también con José en la cárcel. Él lo narra, el copero y el panadero tuvieron un sueño cada uno, y José les interpretó el sueño, y el copero fue repuesto a su puesto con el faraón, y el panadero fue ahorcado, tal como lo dijo José.
Y José deja una huella en este hombre copero al interpretarle su sueño. Y este mismo hombre, quien lo olvidó en la cárcel, porque si ustedes leen el relato páginas antes, José le dice que no se olvide de él, que le diga a Faraón quién era él y que él era un hombre inocente, etcétera, etcétera. Pasaron 2 años. José pasó 2 años en la cárcel hasta que el copero se acordó de él y de la interpretación de su sueño. Y este mismo hombre ahora lo recomienda ante Faraón para que le revele el sueño que este hombre Faraón había tenido. Sin duda, esta recomendación eh, hace que José sea halagado por Faraón como un comprobado intérprete de sueños. Esto es interesante. Sin embargo, sin embargo, a pesar de que Faraón, siendo el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, le dice, José, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para su interpretación. Faraón lo halaga. Sin embargo, José es consciente de sus limitaciones. Esto es muy importante. Y acá José posee un rasgo poco común en las personas que son halagadas por las cualidades que poseen. José da a conocer humildad, humildad. Generalmente cuando una persona es prolija en algo, no suele ser humilde. Al contrario, suele ser muy altiva, soberbia o se jacta de su, de su, de sus cualidades y se siente un ser privilegiado por tener esas cualidades y las da a conocer y las publica y habla de ellas. José posee un rasgo profundamente tremendo, algo que pocas personas tenemos. José da a conocer humildad. Él le responde a Faraón ante sus halagos. Miren ustedes, verso 16. No está en mí. José inmediatamente va a decir, Faraón, eso que tú dices y por lo cual me halagas, no está en mí. José no se atribuye ningún mérito personal por haber interpretado algún sueño antes. Él le da todo el mérito a Dios porque reconoce sus limitaciones humanas. No se llena la boca hablando de sí mismo. Y este es un rasgo, hermanos queridos, que engrandece la vida de José y que va a engrandecer la vida de cualquier creyente en Dios, cualquier hijo de Dios, la humildad. Y es más, es un rasgo que debe caracterizar a los hijos de Dios, porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad no es un rasgo natural en el hombre. Un rasgo natural en el hombre es la soberbia, la altivez. Y esto producto de la caída en pecado del hombre. Pero no solamente José es consciente de sus limitaciones, no solamente José ante el halago de Faraón reconoce sus limitaciones y atribuye lo que él hace a Dios exclusivamente, sino que José también es consciente del obrar de Dios en él. Y José atribuye todo mérito a Dios. Y José demuestra, miren hermanos, ser un hombre totalmente ubicado. Él es un hombre que muestra humildad,
le atribuye a Dios lo que él pueda hacer, lograr o tener. Pero es un hombre que muestra un rasgo tremendo en su vida. Es un hombre que está totalmente ubicado, tiene los pies donde deben estar. Es plenamente consciente de quién es él que hace la obra y él solo un instrumento en su mano. Es un hombre ubicado. Miren, hermanos, cuántas veces nosotros vemos la mano de Dios en nuestra vida y podríamos desubicarnos pensando que eso es algo que yo he logrado. José no. José sabe bien dónde está parado. Es un hombre ubicado. Sabe que Dios es quien obra. Y miren lo que dice. Respondió José a Faraón, verso 16, diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Dios será el que dará respuesta propicia a Faraón. Y esta respuesta me hace recordar a Juan el Bautista, quien tenía perfecta claridad de que él no era el Mesías, ni que él tenía que ser el que brillara. ¿Recuerdan ese pasaje ahí en Juan 3:27, cuando los discípulos de Juan ven a Jesús bautizando al otro lado del Jordán y van donde Juan el Bautista, sus discípulos, y dicen, Señor, maestro, estamos viendo que el que tú bautizaste ahora bautiza y la gente se está yendo tras él? Y Juan, un hombre profundamente ubicado de cuál es su rol y dónde debe estar, va a decir una tremenda declaración en su vida, una declaración para nosotros. Nada el hombre ha recibido que no le fuere dado del cielo. Y yo no soy el esposo, soy el amigo del esposo. Tremenda declaración, un hombre plenamente ubicado dentro de lo que Dios ha establecido. No se atribuye nada a Juan. Y él dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Y José muestra este rasgo de una profunda entendimiento de quién es Dios en su vida. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué tan ubicado soy yo cuando veo el obrar de Dios a través de mi vida en otros? José va a decir, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Muestra un rasgo profundamente importante y que es necesario cultivar en nuestra vida, humildad, pero también muestra el rasgo de ser un hombre tremendamente ubicado dentro del plan y propósito de Dios. Pero en segundo lugar, José glorifica a Dios como soberano absoluto. Cuando ya vemos que el faraón le expresa todo lo que es el sueño, José le dice en el verso 25, respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo, Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y miren ustedes luego el verso 28, dice, esto es lo que respondo a Faraón, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Miren ustedes acá el reconocimiento de José de la soberanía de Dios, Dios como Dios soberano, absoluto. Y José, después de que Faraón le relata su sueño, le va a decir tres cosas profundamente importantes. Primero, Faraón es un soberano terrenal. Sí. En ningún momento José le quita honor a Faraón. Por el contrario, reconoce que éste es soberano sobre Egipto y merece honor, y por eso, dice él, lo que Dios
va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. ¿Se da cuenta usted la figura? José reconoce a Faraón como el soberano de la tierra de Egipto. Esta es una declaración de reconocimiento y honra, porque él va a decir, es Dios quien le está dando a conocer a Faraón lo que quiere hacer. Es Dios. Mire, Faraón, Dios, el Dios soberano, le quiere dar a conocer a usted. Es un hombre importante, soberano en la tierra de Egipto, lo que él quiere hacer. Ese es un reconocimiento importante que José no desestima. La segunda cosa que José hace es que para José, a pesar de haber dicho Faraón es soberano sobre la tierra de Egipto, para José Dios es el soberano supremo. Y lo dice claramente entre líneas cuando le dice a Faraón lo que Dios va a hacer. Se lo está diciendo entre líneas. Es decir, Dios como absoluto soberano va a hacer algo que nadie puede impedir. Eso es lo que está diciendo Dios, o lo que está diciendo José a Faraón. Lo que Dios como absoluto soberano va a hacer algo que nadie puede impedir. Ni siquiera Faraón con todo su poder y su dignidad como gobernador. Esa es la segunda cosa que José le está diciendo entre líneas a Faraón. Faraón, por si acaso, lo que Dios va a hacer, ni tú lo puedes impedir. Pero hay una tercera cosa que entre estas líneas, Dios, o mejor dicho, José le dice a Faraón, que Dios es superior a Faraón. Mira lo que dice el verso 32, es muy interesante. El verso 32 dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura para hacerlo. José lo da a conocer. José da a conocer a Faraón que Dios es superior a Faraón y que le quede claro a Faraón cuando dice que el hecho de que el sueño ha sido mostrado 2 veces de diferente forma, con el mismo contenido, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que se apresura a hacerlo. Faraón, por si acaso, Dios está por encima de ti. Y Dios se apresura a hacer lo que ha dispuesto a hacer. Miren, miren cómo José, de una manera muy respetuosa, glorifica a Dios frente a un hombre pagano, frente a un hombre que no creía en Dios, que tenía sus divinidades, que tenía su forma de pensar. Y José le dice, Faraón, tú eres un gobernador terrenal, sí, pero Dios es el soberano supremo. Y además, Dios es superior a ti, Faraón. Nunca te olvides. ¿Y qué está haciendo José ahí? Está glorificando a Dios como soberano absoluto. Y hermanos queridos, ¿por qué es tan importante ver esto en la vida de José? Porque José ha pasado por situaciones sumamente duras. Fue traicionado, vendido por sus hermanos, fue engañado, fue calumniado. ¿Te acuerdas? Y entonces José demuestra otro rasgo forjado por Dios en su vida. Toda la gloria se le atribuye a Dios, aunque él no pase por buenos momentos. Qué tremendo, ¿no? Toda la gloria la atribuye a Dios por todo lo que pudiere hacer o alcanzar, porque Dios es el único soberano sobre todo y en todos, aún en medio de las dificultades. La gloria se le atribuye a Dios.
no lo culpa, no lo cuestiona. Pero esto es algo que Dios ha forjado en el corazón de José. No solamente ha forjado humildad, no solamente ha forjado un sentido de ubicación dentro del plan de Dios, dentro del obrar de Dios, sino que además Dios ha forjado en su vida que toda la gloria es de Dios. Y Dios no comete despropósito alguno. Por eso le da la gloria. Pero en tercer lugar, José demuestra ser un siervo sabio y audaz. Esto es muy importante, interesante. Dentro de todo lo que José le dice a Faraón, vamos a ver la audacia de José. José le aconseja a Faraón que se provea de un hombre prudente. Miren lo que dice ahí, 33. Por tanto, le dice José, le aconseja a Faraón. Faraón, por tanto, provéase ahora de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Miren la audacia de José. José le aconseja a Faraón que se provea de un hombre sabio, prudente, que maneje la crisis que vendrá a la tierra de Egipto. Y de alguna forma se propone él mismo como esa persona que puede manejar tal situación en el país. Es muy audaz lo que hace José. Él se está proponiendo, porque si él es el que interpretó el sueño y luego le aconseja, ¿quién mejor que José? Y José está saliendo de esa situación en la que él injustamente estaba. La audacia de José. Y él, al hacer eso, es un movimiento muy audaz que José tiene ante el faraón. Pero hermanos queridos, es totalmente válido porque José se convierte en el consejero más valioso del faraón y José sabe que Dios está con él como consejero y ayudador. Y ese es otro tema interesante. José cree en la ayuda de Dios para llevar adelante la crisis. ¿Cuánto crees tú en la ayuda de Dios en los momentos de crisis donde tienes que asumir responsabilidades? José no se amilana. Y es al contrario, José le propone al rey, provéase de un hombre sabio y prudente. Y entre líneas le está diciendo, aquí está el hombre, aquí está el hombre. Y mire, y haga esto y aquello. Era un movimiento muy audaz de José. ¿Pero por qué? Porque José sabía que Dios estaba con él, que era una oportunidad de Dios para José, de demostrar quién era Dios en la vida de José y lo que podía ser de testimonio a la nación entera. José sabe y está convencido que Dios es su consejero y ayudador. Y él se ofrece entre líneas como ese varón que el faraón necesitaba. Qué audaz, ¿verdad? Qué valiente. Y a veces, hermanos queridos, Dios nos pone en una situación donde podemos ser el instrumento de Dios en determinado lugar y nos amilanamos y nos atemorizamos y no dejamos que Dios nos use para su gloria. José no, José es audaz. Pero además, José muestra sabiduría, demuestra su sabiduría ante Faraón, porque a Faraón le va a trazar una estrategia para enfrentar la abundancia y luego la hambruna.
Ahí está, clarito. Haga esto, Faraón. Miren, hermanos, José tenía solo 30 años. Y dice, haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto. ¿Qué es quintar la tierra? Divida, segmente la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y segméntela para que pueda producir mucho más y tengamos abundancia y pueda esto luego juntarse toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Miren la estrategia de José. José muestra su sabiduría, le da una estrategia que Faraón no puede desestimar. Ahí está José, asumiendo su rol en una situación difícil. ¿Pero por qué? Porque él ha sido forjado en la dificultad. Ha sido forjado en la dificultad. Y ante eso, el reconocimiento de la sabiduría de José es evidente luego por Faraón. Faraón sin duda alguna reconoce en José a la persona idónea para gobernar el país en este tiempo de crisis que vendrá. 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué tal? Faraón reconoce en José a la persona idónea y por esto no es solo producto de su audacia y estrategia planteada, sino principalmente por otro rasgo evidente en la vida de José. José demuestra tener a Dios en su vida. Mira el testimonio de Faraón. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué tremenda declaración de Faraón. Hermano querido, Faraón no era un creyente, ¿ah? Faraón era un impío, un pagano. ¿Acaso hallaremos a otro hombre en quien esté el Espíritu de Dios? Esta declaración de Faraón es enfática porque él pudo ver en José la presencia de Dios, del Dios soberano, que ya le habló, que ya le mostró, que ya le explicó José que ese Dios es superior a él. Y Faraón pudo ver la presencia de Dios en José. Ese rasgo forjado en el crisol del sufrimiento. Y hermano, aquí no podemos dejar de preguntarnos, ¿pueden ver los que nos rodean la presencia de Dios en nosotros? ¿Pueden ver los que te rodean la presencia de Dios en ti, en mí? ¿Es evidente este rasgo en nuestra vida? ¿Es evidente este rasgo en tu vida? ¿Puede ver la gente que tú eres una persona digna de ser escuchada porque ve la presencia de Dios en ti, la sabiduría de Dios en ti, la prudencia de Dios en ti? José no pasó desapercibido nunca. José era un hombre en donde la presencia de Dios habitaba y era evidente. Faraón da testimonio de esto. Pero José da a conocer otro rasgo que ha forjado Dios en su vida. José es confiable, confiable. Faraón lo pone sobre toda su casa. Mira lo que dice luego. 39. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio. Dios te ha hecho saber todo esto. Faraón entendió lo que le dijo José. No está en mí, no está en mí. Dios. Y Faraón lo entendió porque le dice, pues Dios te ha hecho saber todo esto.
No hay entendido ni sabio como tú. Está reconociendo al Dios de José sin creer en él. Y además, José demuestra este otro rasgo de ser una persona confiable. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará mi pueblo. ¿Qué tal? Faraón lo pone sobre toda su casa. Miren, hermanos, los rasgos que José tiene en su vida, porque José ha sido forjado por Dios. Humildad, un sentido de ubicación dentro del plan de Dios. Le atribuye a Dios toda la gloria, aunque las cosas no vayan bien. Demuestra tener a Dios en su vida. Evidencia, fruto, es confiable, digno de confianza. Hermano querido, eres digno de confianza para otros. Pueden ver otros estos rasgos diferenciados en tu carácter. Recuerda, mi querido hermano y amigo, que estos rasgos se forjan solo en una estrecha comunión con Dios. Esto no es natural al ser humano. Esto es un cultivo diario en una relación personal con Dios. Pero antes de terminar, quiero ir a un detalle más. José es un siervo a quien Dios honra. Mire el verso 42 y 43. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. José fue honrado por el faraón porque, porque él primero honró a Dios. Como bien lo dice Dios a Elí, ahí en 2 de Samuel 2:30, yo honraré a los que me honran. Tremenda declaración de Dios, ¿no? Yo honraré a los que me honran. José puso a Dios por encima de sí mismo a lo largo de toda su vida. Y en el momento menos pensado, Dios lo honró. ¿Recuerdas las penurias de José? En el momento menos pensado, Dios lo honró. ¿Por qué? Porque Dios honró a Dios primero. José honró a Dios primero. Y este principio no ha dejado de ser, por el contrario, Dios espera que le honremos porque así Él también nos honrará delante de los hombres. Otro rasgo, ¿no? Honrar a Dios. ¿Cuánto honras a Dios con tu vida? ¿Cuánto honramos a Dios con nuestra vida? Y finalmente vamos a ver la gratitud de José. Un hombre agradecido. Otro rasgo que ha sido forjado por Dios en su vida, la gratitud. Pese que a él la atravesó por terribles situaciones de injusticia, traición y abandono. Él no dejó que nada de eso envenenara su espíritu y al lado de Dios supo cultivar y forjar la gratitud en su alma y en su espíritu. Hermano querido, José no la pasó bien. José atravesó injusticia, traición, abandono, calumnia, pero nada de eso impidió que en su corazón se forje la gratitud. ¿Cómo lo demuestra? Mira cómo lo demuestra. Él tiene 2 hijos ahí en Egipto. Se casa con una mujer, con Asenat, y tiene 2 hijos. Los nombres de ellos son una evidencia de esto. El primer hijo que tiene, verso
50. Mira lo que dice, 51. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Esto demuestra que el corazón de José no se abrigaba amargura ni desilusión para con Dios, sino solo gratitud. El nombre de su primer hijo, Manasés. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre, lo que me hicieron y lo que tuve que trabajar. Dios me hizo olvidar. Y te honro, Señor. Mi hijo se va a llamar Manasés. Pero su segundo hijo se llama Efraín. Y el significado de este nombre, dice ahí, llamó el nombre del segundo hijo Efraín. Y el significado es Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En José solo había gratitud y alabanza porque había puesto su esperanza en Dios. Aún en los momentos más difíciles y angustiosos. Y ahora podía ver que valió la pena mirar hacia adelante como, como viendo al invisible. Hermano querido, cuando miramos la vida, ¿qué miramos? ¿Lo que tenemos delante o caminamos como Moisés, como viendo al invisible, en fe y confianza en que Dios siempre tiene todo bajo control y posee un propósito definido para nuestras vidas? ¿Cómo miramos? Porque el Señor nos llama a no mirar lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Y lo que nos va a sostener en la vida es precisamente cómo miramos hacia adelante. Miramos el porvenir con la mirada puesta en Jesús, o miramos el porvenir con la mirada puesta en las circunstancias, por adversas pudieran ser. El consejo de el autor de Hebreos es que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. José aprendió eso. José no se amilana ante las dificultades. José, por el contrario, es forjado su corazón en humildad, en ubicación dentro del plan de Dios, en darle y atribuirle la gloria a Dios en todas las cosas que aún pasaban, aún sean negativas. José se convirtió en una persona que demostró tener a Dios en su vida y la gente lo podía ver. José era un hombre confiable. José forjó la gratitud en su corazón. Y José honró a Dios todos los días de su vida. Querido hermano y amigo, hemos podido mirar un poco la vida de un hombre que demostró evidenciar rasgos en su vida, que sin duda fueron forjados en una estrecha comunión con Dios. Y yo me hago la pregunta, ¿cómo estoy buscando que mi vida y carácter sean forjados en Dios? A veces, ante las dificultades, lejos de fortalecernos en nuestra búsqueda de Dios, nos amilanamos, nos desinflamos, nos alejamos de Dios. Y no dejamos que Dios forje nuestro carácter, nos haga humildes, nos haga personas ubicadas dentro de sus planes, que nos permita aprender el darle la gloria a Dios en toda circunstancia, que nos permita el rasgo de la gratitud en medio de las dificultades, aun cuando parece que nada cambia, y que nuestro corazón no deje de estar agradecido a Dios. El que puedan ver otros la presencia de Dios en mi vida, el que podamos honrar a Dios en todo momento.
Y todo esto viene de un detalle básico. Reconoces a Dios como el único soberano sobre tu vida, como lo reconoció José. Porque hermanos queridos, si no reconocemos a Dios como el soberano de nuestra vida y que tiene dominio y control y es dueño de lo que hacemos, somos y seremos, nuestra vida puede claudicar. ¿Es Dios tu soberano Dios? ¿Le reconoces como tal? Cuando le decimos, Señor, haz de mí lo que quieras, ¿sabes lo que estás pidiendo? Le estás diciendo, Señor, tú eres soberano y yo me someto a ti, en gratitud, en humildad, reconociendo tus planes. Quiero honrarte y quiero que tu presencia se haga evidente. Déjame decirte que si reconoces a Dios como el soberano sobre tu vida, tendrás una perspectiva diferente de tu vida y podrás enfrentar sus diferentes etapas, sus dificultades y sus retos, porque sabrás que Dios tiene un propósito y desea cumplirlo en ti y a través de ti. ¿Quieres reconocer a Dios como el soberano de toda tu vida? De tal manera que tu carácter sea forjado y puedas evidenciarlo con rasgos que se muestren. Si ese es el deseo de tu corazón, díselo esta mañana. Vamos a orar, vamos a orar. Y ahí donde estás, dile, Señor, quiero reconocerte a ti como el único soberano en mi vida. Me sujeto a ti, me someto a ti, me rindo delante de ti. Tú eres Dios, eres un Dios bueno, lleno de gracia, de misericordia. Nunca harás algo que me dañe. Díselo, Señor, me someto a ti, como a mi soberano Dios, como a mi soberano Señor, y quiero que forjes en mí rasgos como los de José en mi vida. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan rica, por el ejemplo de tu siervo José, un hombre forjado en ti, que reconoció que tú eras el único soberano Dios de su vida, y en quien tú pudiste forjar humildad, una vida ubicada dentro de tus planes. Forjaste en él que te atribuye a ti toda la gloria. Forjaste en él una persona confiable, una persona que demostró tener la presencia de Dios en su vida. Forjaste en él la gratitud. Y todo eso porque él un día te reconoció como su soberano Dios a ti. En esta mañana queremos, igual que José, reconocerte como el Señor soberano de nuestras vidas. Y nos rendimos a ti para que tú hagas de nosotros todo aquello que anhelas hacer en nosotros. Señor, y para nuestros amigos que aún no te han conocido, oh Dios, solo en Cristo podemos hallar respuesta a nuestras profundas inquietudes. Y para aquellos que escuchan este tema, este mensaje, y quieran entregar sus vidas a ti, que puedan venir a Jesús en arrepentimiento y fe, y puedan decirle, Señor, te entrego mi vida, quiero conocerte, haz de mí una nueva persona. Señor, gracias por tu palabra. Y queremos que tú forjes en nosotros estos rasgos
que harán de nuestra vida una vida que jamás pasará desapercibida, porque podremos evidenciar que tú vives en nosotros. Gracias, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su bendita palabra.